Durante este verano he estado probando dos robots de cocina del Lidl, ya modelos antiguos que me han estado gustando bastante por la gran versatilidad que tienen. Y en este nuevo vídeo vengo a hablaros del nuevo robot de cocina del Lidl que me han echado los Reyes. Estoy muy contento. Y es justo este que tenéis aquí, salta a la vista obviamente, el nuevo Monsieur Cuisine Smart, una edición de este robot con unas novedades muy interesantes en lo que a pantalla, recetas, aspectos relevantes de potencia, de cocción, etc. Y un robot de cocina del cual vengo a hablaros con detalle en este vídeo. Así que nada, si queréis saber cómo es este robot de cocina, sus puntos fuertes, sus puntos débiles, cómo ponerlo en marcha y muchas cositas más, no os perdáis el vídeo. Bueno, ahora que ya habéis visto el unboxing y ahora que ya sabemos lo que nos vamos a encontrar dentro de esta enorme caja en la que viene guardado el robot de cocina nuevo del Lidl, lo primero que voy a hacer es comentar las partes físicas de dicho robot para que veáis sus calidades, para que sepáis cómo funciona y os hagáis una idea mucho mejor a la hora de ponerlo en marcha. Una de las diferencias principales que tiene este robot con el modelo anterior físicamente es el asa que podéis ver ahí, que está justo en el frontal y que nos va a ayudar a sacar la jarra con mucha más comodidad. Una jarra que en este caso tiene 3 litros de capacidad máxima y como podéis ver está presa, digámoslo así, por lo que es la tapa. Es decir, para poder extraer la jarra del robot hemos de quitarle primero la tapa, como veréis más adelante en el vídeo y en otro vídeo que voy a hacer aquí en el canal. Como veis, la jarra encaja de forma perfecta, está construida de acero inoxidable con una tapa, eso sí, de plástico, pero con mucha solidez. Aquí os muestro lo que es la tapa vista desde arriba. Como podéis ver, tiene una posición abierta a la cual se accede girándola en lo que es la orientación hacia el candado abierto que tiene dibujado en la tapa de arriba. Una tapa que en la parte inferior tiene una goma que permite, digamos, sellar la jarra cuando esta esté en proceso de cocción y cocinado. Unos acabados bastante buenos y luego ya fijaos, en la parte de arriba tiene lo que es el vaso dosificador, que me gusta mucho con respecto a otros modelos porque va, digamos, encajado y para extraerlo hay que hacer media vuelta, dando así una solidez. Y sobre todo que cuando el robot esté cocinando nos aseguramos de que no va a elevarse, por ejemplo, si hay una subida del líquido dentro. Es uno de los detalles que más me ha gustado comparado con otros robots que he probado aquí en el canal. Luego en el interior tenemos lo que es la paleta mezcladora, una paleta que va a ir colocada en lo que son las cuchillas del robot y que nos va a permitir realizar tareas, por ejemplo cocción de patatas, sin que estas patatas se vean trituradas. Y además tenemos este cestillo que en este caso no es de acero inoxidable como en otros que he probado aquí en el canal, sino que es de plástico, un cestillo que va a servir para realizar cocciones de alimentos dentro de lo que es la propia jarra y como podéis ver ahí está agujereado porque también va a servir como colador para no extraer el líquido una vez que saquemos el alimento que estamos cocinando. Además tiene un asa de metal que permite su fácil extracción y colocación en el interior de la jarra. En el interior, como podéis ver, tenemos una escala para ver los litros de agua o líquido que vertemos en la jarra y luego justo ahí tenemos lo que son las cuchillas en las cuales se va a colocar la paleta que os comentaba anteriormente. Un robot que tiene una potencia de 1050 vatios que como veréis cocina muy bien. Además esta jarra permite pesar hasta 5 kilos de ingredientes
es que echemos en su interior, cosa que me parece una barbaridad comparada con otros modelos que he probado aquí en el canal. Viene con un accesorio muy interesante para mí, que es la vaporera, que va a permitir cocinar al vapor nuestros platos favoritos. Como podéis ver, tiene una tapa de plástico con unos orificios que van a permitir la extracción del vapor por ahí, y luego tiene una bandeja superior también construida de plástico, pero también que se ve muy resistente, con unos orificios por los que va a penetrar el vapor que sale de la jarra cuando estamos cocinando. Luego también tenemos en la parte interior otra bandeja, es decir, es una vaporera con 2 pisos, y ahí también podríamos colocar otros ingredientes como por ejemplo patatas, zanahorias, coliflor, etcétera, o incluso carnes, pescados, ya en función de la receta que queramos hacer en todo momento. En la parte inferior también tiene una goma, al igual que ocurría con la tapa de la jarra, ya que esta vaporera va a ir colocada justo en el mismo sitio que la tapa y que va a permitir sellar dicha vaporera cuando esté colocada en el robot de cocina. Fijaos, prácticamente por debajo tiene el mismo aspecto que la tapa del robot de cocina. Para colocar la vaporera simplemente la dejamos como si fuera lo que es la tapa y haremos un giro exactamente igual que la tapa hasta que quede perfectamente fija en lo que es la jarra del robot de cocina. Se coloca muy sencilla y esto nos va a evitar, por ejemplo, quemarnos, ya que se extrae con mucha facilidad sin hacer fuerza ni movimientos bruscos. Luego además viene con una paleta cuya punta es de goma muy flexible, que va a permitir retirar lo que son los alimentos que se quedan justo en las paredes de la jarra. Es de goma para evitar rayadura a dicha jarra, y luego además viene con una empuñadura que, como podéis ver, tiene un protector para caso que salpique alguno de los ingredientes que esté muy caliente dentro de esta jarra, tope ahí y no nos quememos en la mano. Un utensilio que por experiencia es muy cómodo, ya que por ejemplo cuando estamos picando cebolla, como el robot va a girar a mucha velocidad lo que son las cuchillas, se pone lo que es la pared de la jarra llena de esta cebolla, y entonces con este utensilio la bajamos hacia abajo y así tenemos un sofrito aprovechando toda la cebolla que hemos introducido en la jarra. Luego la parte trasera, como podéis ver, tiene una ventilación muy buena, muy grande, que va a permitir la refrigeración del robot de cocina cuando este esté funcionando. Y ahí también podemos ver lo que es el cable de corriente que está situado justo en la parte trasera de dicho robot. Además, en uno de los costados tenemos un interruptor de encendido y apagado que permite cortar totalmente lo que es la corriente eléctrica al robot cuando no lo estemos utilizando. Un interruptor, eso sí, que para mi gusto he echado en falta una protección de plástico como en otros robots que he probado aquí en el canal. Y luego por último, el cable de corriente que os comentaba, me ha gustado mucho el detalle de que es retráctil, es decir, podemos introducirlo dentro o sacar fuera para dejar justo el largo que necesitemos, si es que no necesitamos todo el cable, y así tenerlo por ahí en la encimera de la cocina molestando. Bueno, ahora que ya hemos visto cómo es este robot de cocina Moisés Cuisine Smart de Lidl, el siguiente paso es el punto fuerte, que es la conexión a internet, y ver cómo funciona todo lo que es el software interno que lleva, que ya os digo que es muy interesante comparado con otros robots de cocina que he probado aquí en el canal. Para poner en marcha el robot de cocina lo vamos a hacer a través de la gran pantalla táctil que tiene, 8 pulgadas de pantalla, cosa que me encanta, y también podemos utilizar este control giratorio que tenemos justo en el frontal si es que no queremos tocar la pantalla en un momento determinado. Pulsamos el interruptor de corriente que tenemos situado en el costado, como os comentaba anteriormente, y esperamos unos segundos a que la pantalla se encienda. Ya os adelanto que es un robot de cocina que está conectado a nuestra red wifi de casa, como veréis más adelante, y esto nos va a permitir realizar un montón de recetas de cocina, tanto oficiales por la parte del Lidl, como también recetas que ha enviado otras personas que están detrás de la comunidad de usuarios de este robot. En algunas de las recetas veremos mediante vídeo con pasos guiados cómo realizar las mismas, todo en la pantalla de 8 pulgadas, y por si fuera poco tenemos control de voz a través de Google Assistant, aunque esto en mi caso no es relevante para mí, ya que no soy usuario del altavoz inteligente de Google.
Google. Tal vez en un futuro se integre con Alexa y esto sí que me gustaría porque yo ahí sí soy usuario del asistente de voz de Amazon. Bueno, pues esperamos unos segundos a que aparezca lo que es el idioma en la pantalla. Vamos a seleccionar idioma español, obviamente, y vamos a pulsar sobre el botón Next. Automáticamente se cambia la interfaz al idioma español, elegimos el país, España, y pulsamos siguiente. Y como os comentaba, es hora de conectarla a la Wi-Fi de casa. Para ello, pulsamos sobre nuestra red Wi-Fi e introducimos la contraseña de dicha red. Una vez hecho eso, pulsamos sobre el botón Iniciar sesión y el siguiente paso va a ser introducir nuestras credenciales de la cuenta de Lidl. Podemos crear una cuenta directamente o iniciar sesión con una de la que previamente hayamos creado, como es mi caso, una cuenta de Lidl totalmente gratuita que nos permitirá el acceso a todas las recetas que os acabo de comentar. Introduciremos nuestro correo electrónico y contraseña y después pulsaremos sobre el botón siguiente. Nos da la bienvenida, consentimos todos los términos de uso de este robot de cocina y como veis se va a descargar una actualización del firmware de forma obligatoria. Una de las cosas que me gusta mucho en este tipo de dispositivos es la posibilidad de actualizar el firmware para corregir errores y mejorar con nuevas características dicho dispositivo, en este caso el robot de cocina Mose Cuisine Smart, y así tener un producto que va a durar mucho más en el tiempo y nos va a permitir disfrutar mucho más realizando nuestras recetas favoritas. Esperamos unos segundos a que se descargue el software. Como veis, ya se está realizando lo que es la actualización del mismo y una vez transcurrida dicha actualización ya simplemente pulsamos el botón aceptar y ya tenemos acceso a lo que es el robot de cocina. Fijaos que nos va a hacer una guía paso a paso en la cual vamos a ir tocando por la pantalla y vamos a ir viendo cada una de las opciones, como por ejemplo programas, recetas, menú, etcétera. Nos da la bienvenida a nuestro usuario y ahí ya tenemos por ejemplo los programas automáticos, los cuales me han sorprendido una barbaridad. Fijaos, tenemos lo que es el acceso a la báscula, cosa que representación gráfica es brutal. Fijaos qué bien luce, simplemente cuando tocamos o echamos algo dentro de la jarra vamos viendo lo que es, cómo varía los gramos de dichos ingredientes en la jarra, y para volver atrás simplemente tocamos en la parte superior izquierda de la pantalla y ahí ya podemos ver por ejemplo opciones como amasar con masa consistente, masa blanda, masa líquida. Podemos programar tiempo, podemos realizar cocciones personalizadas con temperatura, con tiempo, con velocidad, todo ello desde la pantalla táctil o bien desde la ruletita esta que os comentaba al principio, que como veis permite regular lo que es la temperatura en este caso de lo que es la cocción personalizada. También tenemos la opción de rehogar con temperatura, con tiempo, es decir, simplemente hemos de establecer los valores correspondientes y una vez hecho eso pulsar sobre el botón inicio. Digamos que esta es la parte manual del robot. Podemos incluso, cosa que me ha gustado bastante, realizar cocción de huevos por tamaño e incluso cómo lo queremos de cocido. Es una auténtica pasada porque esto va a facilitar mucho la tarea y siempre vamos a tener dichos huevos cocidos a la temperatura que queramos. También tenemos otro tipo de cocción llamada sous vide, que en principio se ve una cocción súper lenta, fijaos, hasta 6 horas con 60 grados. Luego tenemos slow cook, que en este caso es una temperatura mayor, 90 grados y un menor tiempo. Todo esto lo voy a probar en próximos vídeos. Tenemos la opción de fermentar, como podéis ver ahí, si por ejemplo queremos hacer yogur, etcétera. Tenemos el modo turbo, que esto va a permitir realizar texturas, por ejemplo a nuestros salmorejos y a nuestras cremas hasta un punto súper personalizado. Y fijaos qué cosa más chula es que también tenemos la posibilidad de ver todas estas opciones en modo lista con unos gráficos súper chulos. A mí es una de las cosas que más me ha llamado la atención porque el software que le han introducido a este robot de cocina tiene una interfaz de usuario súper sencilla para cualquier persona que lo utilice. Luego además tenemos muchas más opciones como por ejemplo triturar, batido, cocer arroz, calentar agua. Incluso tenemos una opción muy chula que me ha gustado también, que es la de prelavado, que en este caso permite hacer una limpieza corta o una limpieza larga de forma automática de la jarra para luego ya nada más que sacarla y realizar un lavado un poquito más completo caso que estén los ingredientes pegados a la misma. Luego también tenemos el procesador de alimentos, que lo quiero probar también,
y los ajustes de usuario, en el cual pues podemos editar el nombre de usuario o incluso acceder al menú de opciones, que como podéis ver es muy rica en ajustes. Ahí nos va a dar acceso a la Wi-Fi y también nos va a dar acceso a lo que es la posibilidad de controlarla con la aplicación del teléfono móvil, cosa que es otra de las funcionalidades estrella de este robot. Y luego, como no, lo que os comentaba, si nos vamos al modo recetas, nos vamos a encontrar un montón de recetas listas para ser realizadas. Podemos filtrar las mismas, por ejemplo, para un tipo concreto de alimento, ternera o ave o lo que queramos, o patatas. Simplemente pulsamos luego aplicar y se va a filtrar todas las recetas que tengan este tipo de ingredientes seleccionados. Y ya simplemente, como podéis ver ahí, una vez pasado lo que es el asistente inicial, pulsaríamos empezar a cocinar y ya nos va a ir guiando paso a paso sobre cada una de las etapas que tiene nuestra receta, pesando ingredientes, etcétera, etcétera. Incluso podemos ver los pasos todos de golpe en forma de lista para darnos una idea de cómo funciona esta receta, y como veréis más adelante en otro vídeo, cuando nos pongamos a cocinar va a ser súper fácil realizar la comida que queramos. Podemos navegar entre los pasos mediante flechas, y ahí también en la receta podemos ver lo que son las instrucciones en modo texto, los ingredientes necesarios, o incluso otra cosa muy interesante son los valores nutricionales, caso que por ejemplo guardemos dietas estrictas en lo que a calorías, proteínas, etcétera se refiere. Un montón de recetas que quiero explorar. Tiene además un buscador que permite buscar la receta por texto con puntuaciones, nos dice si es oficial, si es de la comunidad. Podemos ver las nuevas recetas que en un momento han incluido, es decir, un montón de opciones disponibles para ser usadas. Y ya por último, lo que os voy a contar es cómo sincronizar este robot de cocina con la aplicación del teléfono móvil, cómo conectarlo para desde dicha aplicación del teléfono móvil poder enviar recetas al mismo, poder añadir los ingredientes a la lista de la compra y algunas tareas más. La aplicación que vamos a utilizar se llama Monsieur Cuisine y la tenemos disponible de forma gratuita para iOS y para Android. Como veis, tiene una interfaz muy parecida a lo que es la interfaz del propio robot de cocina, y simplemente hemos de irnos a los ajustes y hacer tap sobre la opción conexiones. Después pulsamos el botón añadir aparato, pulsamos sobre el botón continuar y hemos de escanear un código QR que lo tenemos situado justo en las opciones del robot de cocina. Como veis ahí también hay una opción conexiones, nos muestra un código QR que escaneamos con la aplicación del teléfono móvil, y una vez establecida dicha conexión ya nos aparecería entre las conexiones disponibles. ¿Para qué sirve esta aplicación? Pues imaginaos, buscamos una de las recetas que queramos, estamos cómodamente sentados en nuestro sofá, buscamos por ejemplo ensalada de brócoli y la podemos añadir a favoritos para posteriormente realizarla en lo que es el robot de cocina. Veríamos también ahí los ingredientes, las instrucciones, etcétera, y así en un momento dado podemos ir al supermercado o añadirla a un planificador semanal si es que queremos cocinarla un día en concreto. Además, por ejemplo, si elegimos una receta como el tiramisú, nos va a aparecer un botoncito con una flecha, como podéis ver ahí, que si pulsamos nos va a permitir abrir la receta directamente en el aparato. Fijaos, hecho esto, ya simplemente nos vamos al robot de cocina y le damos a abrir y podríamos empezar a cocinar el tiramisú de forma muy cómoda y muy rápida. Bueno, ¿qué os ha parecido este Monsieur Cuisine del Lidl? Interesante, ¿verdad? Un robot de cocina que quiero probar a fondo, un robot de cocina que me ha sorprendido mucho por las funcionalidades que tiene y sobre todo, como ya habéis visto y he hecho hincapié en el vídeo, el software, que es una auténtica pasada el diseño que le han hecho, y un robot de cocina del cual os hablaré ya, digamos, en la cocina propiamente dicho, haciendo recetas en un próximo vídeo, una vez que le haga el rodaje y una vez que aprenda en condiciones cómo es el funcionamiento del mismo en la cocina. Si queréis que haga alguna receta en concreto, si queréis que pruebe alguna funcionalidad determinada de las que os he contado aquí en el vídeo para el próximo vídeo, o tenéis alguna duda, pregunta, sugerencia, lo que queráis, me lo podéis indicar en los comentarios del vídeo, que yo gustosamente atenderé vuestras peticiones. Y nada más, si os ha gustado el vídeo, dadle un buen me gusta y suscribiros al canal, marcando la campanita para que cuando haya un nuevo vídeo os llegue una notificación al teléfono móvil, y por supuesto no os perdáis ni una de las recetas que tengo pensado hacer en ese vídeo, y nos vemos en un próximo vídeo. Hasta entonces, un saludo.